Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi vídeo acerca de las oraciones de relativo. Bueno, estaréis preguntando qué vamos a encontrar en este vídeo. Vale, vamos a encontrar varias cosas relacionadas con este tipo de oraciones que técnicamente se conocen como oraciones subordinadas adjetivas de relativo. Esto es porque tiene una función parecida a la que puede tener un adjetivo, porque son oraciones que vienen a complementar a un sustantivo. Entonces, os aviso ya de que no vamos a empezar de cero, sino que este vídeo es para ir más allá, para convertirnos en unos expertos en las oraciones de relativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de algunos pronombres relativos. Vemos que ya who y which no entran. Nos vamos a centrar en when, that, where, whose y whom. Y después veremos cómo funcionan las oraciones de relativo cuando hay una preposición y también las ocasiones en las que el pronombre se puede omitir. Bueno, centrémonos en los pronombres when, where, whose y whom. El primero, la verdad es que es bastante sencillo. Sabemos que when se utiliza para fecha. Si conocemos el pronombre interrogativo, sabemos qué significa cuándo. Entonces podemos fácilmente asociar when a tiempo. Tal y como viene en el ejemplo de la izquierda. I won the competition in 2002 when I was in school. Gané la competición en 2002 cuando yo estaba en el colegio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que también en algunas ocasiones podemos sustituir when por that. Es decir, a pesar de que el antecedente tenga que ver con tiempo, podemos utilizar that, pero en muy pocas ocasiones. Ocasiones en las que hablamos de un periodo de tiempo en general. Lo más fácil para esto sería simplemente memorizar las palabras que vienen a la izquierda. Serían las palabras time, day, week, month o year. Vemos que todas ellas tienen significado de periodo de tiempo y bueno, esto podemos verlo reflejado en el ejemplo. On the day that I saw her, I knew we would become best friends. El día en el que yo la vi, yo supe que nos convertiríamos en mejores amigos. El siguiente caso sería acerca del pronombre where. De nuevo estaréis preguntando, ¿por qué está esto aquí si esto es tan sencillo? Pues sí que es bastante sencillo, pero he decidido incluir where porque a veces da lugar a equivocación. Si nos fijamos en los primeros ejemplos, los podemos entender perfectamente. Isn't that the office where Jane works? ¿No es esa la oficina donde Jane trabaja? Podemos utilizar where para hablar del lugar donde algo ocurre. Es decir, cuando where tiene la función sintáctica de complemento circunstancial de lugar. Vemos que el antecedente sería office, que es un lugar, y una clave para saber que podemos poner where como pronombre relativo sería que podemos sustituirlo por in which. Isn't that the office in which Jane works? En el caso en el que podamos poner in which, así como where, sabemos que where nos puede cuadrar en esta oración. In which significa en la cual. Por lo tanto, ese ejemplo sería, ¿no es esa la oficina en la cual Jane trabaja? Vale, ¿qué es lo que pasa con el apartado que he puesto abajo? Sujeto, objeto de la oración de relativo. Puede ser que nos llevemos por un impulso, que veamos un antecedente cuyo significado sea de un lugar y que automáticamente pues, nos dé por poner el pronombre relativo where, que es lo más lógico del mundo. Pero esto no siempre es así que por favor no os dejéis llevar por este impulso y mirad muy bien la oración. Porque si el pronombre tiene la función sintáctica de sujeto o de objeto complemento directo del relativo, tendríamos que poner which. Vamos a fijarnos en los ejemplos. El primero de abajo sería I love the British Museum which is in London. Me encanta el Museo Británico que está en Londres. Por cierto, el museo, el edificio que vemos a la derecha. En este caso tenemos que poner which, porque la función de este pronombre no sería de complemento circunstancial de lugar, sino que sería de sujeto, porque el museo está en Londres. Vemos que museo o which sería el sujeto de Londres. Y después tenemos I am learning about Barcelona, which I will visit soon. Estoy aprendiendo acerca de Barcelona, que visitaré pronto. Which aquí sería un complemento directo porque yo visitaré un museo. ¿Qué visitaré? Sería el complemento directo, ¿vale?
En este caso, por favor, aunque os fijéis muy bien en el antecedente, British Museum, Barcelona, fijaos también en el resto de la oración y cómo sería. El siguiente pronombre sería whose. Es un pronombre que sabemos que lo que indica es posesión, que alguien tiene algo. Y bueno, mi consejo siempre para saber si se utiliza whose o no se utiliza sería traducirlo por cuyo, por el español cuyo, porque son prácticamente equivalentes. Vamos a fijarnos en el ejemplo que viene. The man whose dog bit me didn't apologize. El hombre cuyo perro me mordió no se disculpó. Bueno, hasta ahí bien, hasta ahí podemos entenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que whose, aparte de ser un pronombre relativo, es un pronombre interrogativo. De ahí que haya puesto la sección de preguntas. Y bueno, también el problema es que es una cuestión que suele salir en el examen de selectividad, en la PBAU, por lo que tenemos que aprendérnoslo. En este caso ya no es tan fácil, ¿vale? Vamos a fijarnos en las preguntas. Whose dog is that? Whose birthday is it today? Whose camera did he find? Son estructuras que para nosotros no son para nada naturales. Y bueno, whose significa de quién. Y justo después de poner whose, lo que tenemos que poner es la cosa poseída. En este caso, ¿de quién es ese perro? ¿De quién es el cumpleaños hoy? ¿De quién es la cámara que él encontró? Os digo ya que lo más común sería encontrar el pronombre interrogativo whose con la estructura de whose, después ponemos la cosa que se posee y sobre todo se pone el verbo to be. Y por último tenemos el pronombre who. Es un pronombre que me llama mucho la atención, lo que suelen mencionarlo en los libros de texto, porque es que apenas se utiliza en el inglés real. Creo que nunca escucharéis a un hablante nativo decir, mucho menos en el contexto hablado, este pronombre. Se suele utilizar who, pero bueno, ya que existe os lo digo y os digo ya también que es muy, muy, muy formal. Sobre todo lo encontraréis en el inglés escrito. Who sería mucho más común en estos contextos, pero bueno, ya que nos lo piden, ya que nos lo pueden preguntar, pues vamos a verlo. Sabemos que se utiliza para personas y que es una variante de who, pero solamente se puede utilizar como complemento directo o después de una preposición, así como with, for, to, at. Veamos los ejemplos. This is the girl whom I met last summer. Este sería el uso de whom como complemento directo. Y en el 2 sería Jack is the boy at whom they shouted. Ahí vemos que whom está precedido por una preposición, la preposición at. En el inglés real, en el que vemos en la calle, el que utiliza la mayor parte de gente, whom no se utilizaría. Pondríamos en vez de whom, pues who. This is the girl who I met last summer. Jack is the boy at who they shouted. Entonces os preguntaréis, ¿qué hacemos? Pues aprendéroslo. Siempre que podáis saber esto, será mejor, porque esta palabra, aunque no se utilice, sí que existe y va a ser la que nos pidan a la hora de hacer un examen oficial. Nuestra siguiente sección, ya no olvidamos de los pronombres relativos, sería acerca de las preposiciones, que es lo que pasa en las oraciones en las que tenemos que poner un pronombre también. Bueno, pues tenemos dos posibilidades. Tenemos la estructura que es formal, que nos la vamos a encontrar sobre todo en el ámbito escrito, y tenemos también la estructura informal. A nosotros la que nos sonaría mejor sería la estructura formal porque es la parecida al español y tiene como característica que la preposición precede al pronombre, sería como en español. Vamos a mirar los ejemplos. Where is the box into which you put your presents? This is the book with which I learned German. This is the writer to whom they gave the awards. Vemos que sería como en español, este es el libro con el cual yo aprendí alemán, este es el escritor a quien le dieron el premio. Y bueno, solamente deciros que por desgracia el que menos se utiliza, pero bueno, siempre podemos hacer uso de él. Ahora, eso sí, la estructura informal. En este caso, en la estructura informal tenemos la preposición al final de la oración, no exactamente al final de la oración, sino que sería al final del complemento de la preposición.
el complemento que está asociado a esa preposición. Entonces, en este caso, me gustaría que leyerais de nuevo los ejemplos, pero sobre todo teniendo en cuenta cómo sería la estructura formal, para que podáis compararlo. Vamos a leerlo. Where is the box that you put your presents into? This is the box which I learned German with. And this is the writer who they gave the award to. Vale, entonces si lo habéis comparado, habréis llegado a una conclusión muy clara, ¿vale? Importante, en la estructura formal no podemos poner that, es decir, that nunca puede ir precedido por un pronombre. Y el hecho de que haya una preposición en la oración no afecta para nada al that. Es decir, tenemos que tener en cuenta que este that vamos a poder omitirlo en el caso en el que pueda ser omitido, y también tenemos que tener en cuenta, os lo recuerdo ya, que that tenía la característica de que solo podía ponerse en las oraciones que eran defining, es decir, aquellas que eran especificativas, que nos ayudaban a identificar al antecedente y por lo tanto son las que van en oraciones sin comas. Bueno, la tercera y última sección sería acerca de la omisión del pronombre, es decir, cuál es el contexto en el que el pronombre puede ser omitido y no puede ser omitido. Y bueno, a la derecha arriba vemos cuáles son los requisitos. En primer lugar, la oración debe ser especificativa, que es lo que conocemos en inglés como defining y se caracteriza por no tener comas. Es decir, que si la oración es explicativa, es decir, que lleva comas o en inglés se conoce como non-defining, pues no podríamos en ningún caso omitir el pronombre. También los pronombres que se omiten son who, which o that. De pronombres como when, where o whose nos olvidamos. Otra cosa importante es que el pronombre debe tener la función de complemento directo, es decir, que si tiene función de sujeto no podría eliminarse. Y también, haciendo referencia a la sección que hemos visto, a los pronombres que llevan una preposición, tenemos que tener en cuenta que la preposición debe ir al final para que el pronombre pueda ser omitido. Esto nos viene a decir que solo podría omitirse en aquellas frases que tienen la estructura informal. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar cada uno de estos requisitos. Bueno, veis que en todos ellos no hay comas, que los pronombres serían who, that o which. En todos ellos tiene la función de complemento directo. Y bueno, en la última oración sí que tenemos una oración con preposición. Vamos a leerlo. I love the ice cream which that they sell at the shop. Me encanta el helado que ellos venden en la tienda. I don't know the actress who that I saw in that film. No conozco a la actriz a la cual vi en esa película. 3. The program that which I am watching is a documentary. El programa que yo estoy viendo es un documental. Y 4. Esta era la oración en la que no íbamos a encontrar la preposición. This is the colleague that who I have told you about. En este caso, si tuviéramos que poner esta frase en la forma formal, no se podría omitir who. Sería this is the colleague about whom I have told you about. Es decir, that no podría ponerse y who iría con una M al final, ya que va precedido por la preposición about. Aprovecho ya para despedirme de vosotros. Este será el final del vídeo y he elegido en este caso una cita que tiene un pronombre relativo, whose. Life is a solitary soul whose walls are mirrors. Un poco triste, pero bueno, vemos cómo se utiliza el whose en esta cita. Y dejo como una foto de uno de mis últimos viajes a la capital de Cuba. Y muchísimas gracias por verme, espero que hayáis entendido todo lo del vídeo, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta y espero que nos veamos muy pronto. Bye bye.